Los niños pueden pasar a su lugar, disfrutar ahí con sus maestros de lo que ellos hacen con ustedes. Amén. Hermanos, hemos estado compartiendo con ustedes en estos domingos atrás acerca del tema oraciones de guerra. Y hemos estado estudiando la palabra, hermano, acerca de la autoridad espiritual que debe tener el creyente para vivir una vida cristiana victoriosa. Pero también hemos estudiado en este tema cómo Satanás se entromete, cómo el diablo se disgusta cuando una persona toma decisiones de servir a Dios, de meterse con Dios, y él quiere ver cómo pone tropiezo, él quiere ver cómo pone obstáculos para que esta persona no gane su victoria espiritual. Y hoy seguimos ese tema. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Capítulo 16, el versículo 14 en adelante. Mire qué interesante lo que ahí vamos a aprender de la palabra en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. Mire cómo dice la palabra, hermano, digámosla, ¿cómo dice? Ajá. Amén. Vamos a leer todos juntos ahora. El espíritu de Jehová, ¿qué? Y le atormentaba un espíritu malo. Mire, aquí hay dos cosas bien interesantes que tenemos que ver. Mire, primero, que hay un espíritu de Dios y que hay otro espíritu que atormenta. Y que el problema es de que cuando se va el espíritu de Dios, el espíritu que atormenta siente libertad de meterse. No solo siente libertad, tiene libertad para meterse. Mire, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y mire lo que dice la palabra, versículo 15, lo leemos y dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y fíjese que parece que la Biblia está diciendo que como que Saúl no sabía qué era lo que le estaba pasando, ¿verdad? Y llegan sus siervos y le dicen: mire señor, ¿qué era Saúl en este momento ya? Era el rey de Israel. Y es como que lleguen sus siervos y dicen: mire el rey, lo que a usted le está pasando es una enfermedad. Esas pastillas que está tomando no le van a hacer nada. Eso que le dijeron que terapia de no sé qué, no le va a hacer nada. Usted es un espíritu malo el que tiene. Y mire lo que dice el versículo 16. Dice la palabra: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es decir, fíjese, hermano, que la gente conoce las medicinas. La gente sabe. Aquí le están diciendo: fíjate que eso que tenés vos, tenés que buscar a un siervo de Dios, a una persona de Dios, y que venga y que toque y alabe al Señor para que sí, ese espíritu a ver si se va, pues a ver qué sucede. Mira el versículo 17 lo que dice. Dice el versículo 17: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Ahora, aquí hay una cosa bien interesante. Saúl está anuente. Saúl quiere ayuda. Saúl está diciendo: tráigamelo, sí. Y vamos a ver un poquitito adelante, hermano, que aunque Saúl aquí está anuente, va a llegar un momento en el que ya no va a haber oportunidad. Pero aquí, si él está anuente, tráiganlo, dice. Y miren lo que sucedió, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y mira el versículo 19, leemos el versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo:
envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí, verso 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Verso 21, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Verso 22, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y mire qué interesante el versículo 22. El 22, regresamos al 22. Dice, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. En vez de decirle, mira, lo que pasa es que este patojo tiene la medicina, yo tengo la enfermedad y él tiene la medicina, que se quede aquí, pues, me cae bien. Lo que está haciendo este muchacho me ayuda para este tormento que yo tengo. Y versículo 23 dice, mire, verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, estamos leyendo el 23, dice, David tomaba el arpa. ¿Y qué hacía? Dice, el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba. Dos cosas vamos a ver aquí. Primero, hermano, no dice que sanaba. Solo dice que se aliviaba. ¿Qué diferencia hay entre sanar y aliviarse? Que sanar ya estuvo, ¿verdad? Ya pasó la enfermedad, ya no hay problema. Alivio quiere decir, hermano, un ratito. No sé, y ya vamos a ver que por qué pasó eso. Saúl tenía alivio, estaba mejor, dice, y el espíritu malo se apartaba de él. Y al ratito se le metía otra vez el diablo. Y entonces venía y traigan a David. Y David comenzaba a tocar y a alabar al Señor. Y ya me siento, ya tengo alivio. Bueno, después de leído eso, yo lo que le quiero decir son dos cositas más. Mire pues, David fue un siervo de Dios. Dios le escogió a él como rey. Él fue el primer rey de Israel. La gente quería rey y es otro rollo que vamos a estudiar otro día, pues la gente quería rey. Entonces viene y el Señor permite que ellos pongan a Saúl como rey. Y cuando el Señor escoge a Saúl, Saúl es una persona muy humilde. Saúl no es una persona mala. Yo por lo menos le voy a leer dos versículos. El primero, en 1 libro de Samuel, capítulo 9, versos 20 y 21, donde nos habla de que este hombre que fue escogido como rey era humilde, fíjese. Era un hombre sencillo, era un hombre que el Espíritu Santo lo tocaba y profetizaba, pero un hombre sencillo también en su carácter. Mire lo que dice la palabra. Él se encuentra con un su familiar después de que el profeta de Dios le dice, vos vas a ser rey. Y mire lo que pasa. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Aquí está hablando con el profeta. Él está hablando con el profeta. Le dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? A Saúl lo mandan a buscar unas burras que se habían perdido. Y entonces Saúl, buscando las burras estas, las asnas estas, viene y se encuentra con el profeta. Y el profeta, hermano, le dice, Dios te escogió como rey. Pero miren las palabras que le dice el profeta. Le dice, ¿para quién esto? O sea, ¿para qué te vas a preocupar por esos animalitos? Si mira, papito, vos tenés ahorita en tu mano todo lo que hay de codiciable todo lo que hay de codiciable en Israel es para ti y para la casa de tu padre. Y mire, y Saúl no comenzó a decir, ¡guau! ¡Me rayé! ¡De plano! ¡Si pues al fin se dieron cuenta quién soy yo! Porque mire lo que dice en el versículo 21.
Ve lo que dice en el versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿No hay humildad en esto? Miren la sencillez. Cualquiera dice, o sea que me mandaron llamar a mí, al fin se dieron cuenta. ¡Guau! Ahora sí hubo alguien pilas que se diera cuenta. No. ¿Y sabe qué? Y le dice, tenés a tus pies lo que querrás. Y él le dice dos cosas. Mire, profeta, le dijo, tal vez usted esté equivocado, le dice. Primero le dice, porque yo soy de la tribu más pequeña de Israel, Benjamín. Y Benjamín, ¿qué queremos decir nosotros cuando decimos, este es mi Benjamín? Él no es más chiquito, eso es. Va, y dice, y yo no solo soy de la tribu más pequeña, sino que de esa tribu más pequeña, la familia de mi papá es la más pequeña. Pero usted sabe qué hacen algunas personas. Algunas personas, hermano, cuando se les presenta la oportunidad de la bendición, se olvidan de dónde vienen. Fíjese, hermano, que cuando yo viajo a los Estados Unidos y comparto allá con la gente, se me acercan. Yo soy de Guatemala también. Ah, ¿de verdad, hermano? ¿Y de dónde es usted? De la capital. Todos eran de la capital, fíjese, hermano. Todos eran de la capital. Como que les da vergüenza decir, mire, yo soy de una aldea. Hermano, mi papá nació en una aldea que se llama Piedras Gordas. Es que hasta el nombre, imagínese usted, hermano. Ay, pero es mejor decir, ¿de dónde es tú? De Guate. Y aquí los que somos de la capital entendemos esto. ¿Y por dónde vivís? Carretera El Salvador. Pero carretera El Salvador, kilómetro 115, allá adelantito de Barberena. ¿Eh? ¿Cómo se nos olvida? Pero aquí hay un hombre humilde, aquí hay un hombre sencillo. Y mire qué interesante, pues. Mire otro versículo, en el capítulo 10, el versículo 15. Mire lo que dice la palabra. 10:15. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué te dijo Samuel. Porque cuando el profeta está hablando con Saúl, se lo dice a Saúl personalmente. Pero se riega la bola, porque Saúl andaba con criados, pues. Andaba con otras personas y se riega la bola y dicen que el profeta estaba platicando con Saúl. ¿Qué le diría? Y el tío, ¿verdad? Que le picaba por preguntarle. Y entonces dice, mira, decláramelo. Y mire lo que Saúl le dice, hermano. Mire lo que Saúl le dice. Versículo 16. Y Saúl le respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas. Más del asunto del reino de que Samuel le había hablado. Mano, ¿cómo era este tipo? Humilde. Era un hombre humilde. Hermano, cualquiera dice, mañana va a salir en el periódico, tuve una plática con no sé quién fulano, y para que ustedes sepan qué fue lo que me dijo. El tío le pregunta, mira, dicen que el profeta, sí, solo me dijo que habíamos hallado las burras, le dijo. Solo eso. Pero mire, eso, lo que yo quiero que usted perciba, y no podemos hacer como un estudio profundo de eso, pero con estos 2 versículos basta. Este era un tipo humilde. Pero óigame bien, hermano, ¿sabe qué dice la palabra? La palabra dice, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Porque muchas veces nos confiamos tanto en las características que tenemos, que nos olvidamos de que es Dios el que las va a sustentar y el que nos va a ayudar a mantenernos en esa bendición. Y fíjese, hermano, que Dios pasa a este siervo por varias oportunidades donde Dios lo que quiere es bendecirlo. Dios quiere confirmarlo. Él tiene un momento, vamos a ver si nos da tiempecito. Miremos en el capítulo 13, del versículo 5 en adelante. Mire lo que dice ahí, el 13, en el versículo 5 en adelante. Mire cómo dice la palabra. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar.
Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y es, hermano, de los eventos importantes de la vida de Saúl, el momento cumbre. Viene y Samuel le dice: vas a ir a la batalla, pero ¿sabes qué? No vayas a comenzar a pelear hasta que yo llegue. Y fíjese, hermano, que lo esperó un día, lo esperó 2 días, lo esperó 3 días, lo esperó bastante tiempo y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. ¿Y a qué tenía que llegar el profeta? A ofrecer un sacrificio al Señor para pedir la bendición y el apoyo de Dios y después irse a la batalla. Y fíjese que Saúl se desesperó, dice la Biblia, fíjese, hermano. Aquí dice la palabra, mire lo que dice el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8. Y él desesperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Y mire versículo 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Aquí ya no era aquel hombre tan humildito, fíjese, sino que dijo: yo sé que este es trabajo del profeta, pero yo soy rey y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y cuando él, mire qué interesante es lo que dice la palabra. Versículo 10, mire, hermano, y dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. Yo le pregunto, solo leyendo eso, hermano, ¿por qué cree usted que Samuel no llegaba? ¿Usted por qué cree que Samuel no llegaba, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios le estaba haciendo una prueba a Samuel. Hermano, a veces cuando sentimos que Dios no llega, que Dios no contesta, cuando a veces no viene la respuesta, cuando a veces dice: estoy buscando, pero no hallo, no puedo, no sé qué hacer, y yo estoy procurando. Hermano, cuidado, pierde la oportunidad. Porque fíjese, hermano, que nomás se lo hizo y cabal, en ese momento llega el profeta Samuel. Como quien dice, Dios le dice: ya no esperemos. Saúl no pasó la prueba. Y miren lo que dice, hermano, el versículo 13. ¿Qué quería hacer Dios ese día? Hermano, cuando Dios se tarda no es porque Dios esté ocupado. Cuando Dios se tarda no es porque el tráfico en la San Juan está duro. No, es que Él tiene un propósito. Mire, pues entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová, ¿cómo? ¿Ahora qué? Es que fíjense, siervos, de que Dios te da la bendición, pero después te prueba para confirmártela. Y hay personas que han tenido la bendición, pero la han perdido. Mira, hermano, dos fotografías de un colegio. La primera, 18 de enero. 18 de enero. Todos los muchachos, sus uniformes nuevitos, con sus lapiceros nuevos, con su estuche bonito. Otra foto, segunda semana de octubre. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de comenzar el 18 de octubre? El 18 de enero, pero no fueron confirmados. No todos los que reciben bendiciones son confirmados. No porque Dios no quiera, es porque Dios te probó. Y en vez de tomar tu carácter y agarrarte de Él, perdiste la oportunidad. Oiga esto, hermano. Aquí la primera porción que leímos del capítulo 16 ya habla de Saúl endemoniado. No endemoniado en el sentido que estaba poseído por un demonio, pero sí, aquí Saúl estaba obstruyendo, este demonio estaba obstruyéndole la bendición a Saúl. Este demonio estaba estorbándole la bendición. ¿Y sabe por qué? Porque Saúl se lo permitió. Hay 2 oportunidades más en las que Dios prueba a Saúl. Dios le da oportunidades a Saúl y donde Saúl, en vez de abrir la puerta a Dios, le abre más la puerta al diablo. Fíjese que Dios le dio libertad al pueblo de Israel a través de David. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Ponerse celoso contra David.
Cuando David regresaba de la victoria, dice la Biblia que las mujeres cantaban, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y cuando él oyó eso, en vez de oír la victoria de Dios, dijo, ya me va a querer quitar el reino a mí. Ahora sí ya le importa el reino, ¿ves? Ahora sí ya como quien dice, esto es mío, ¿quién me lo va a arrebatar a mí? Hermano, hay cosas que usted puede hacer esfuerzos para tenerlas y se las van a arrebatar. Pero usted confía en Dios, no se las va a quitar nadie. Y por causa del tiempo, porque yo quiero ministrar también, le voy a decir, mire, dice la Biblia que cuando este espíritu malo hostigaba, estorbaba a Saúl, tocaba a David. ¿Y qué pasaba, hermano? ¿Qué pasaba cuando tocaba a David? ¿Cómo? Tenía alivio, porque fíjate, corazón, que hay cosas que sí se alivian todavía. Hay oportunidades de Dios. Oiga, hermano, muchas de las cosas que Dios permite en la vida, muchas de las veces que Dios permite que nos tropecemos en la vida, no es para hacernos daño, es para que reflexionemos. Mire, hay un versículo en la Biblia, está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20. Mire lo que dice ese versículo, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20. Mire qué interesante lo que dice. ¿Cómo dice, hermano? Leámoslo, ¿cómo dice? Fíjese, hermano, que en el libro de los Hechos, si ya lo estudiamos aquí un día, hay un versículo en Hechos 5 donde dice, el tal, porque hay un muchacho que está en pecado en la iglesia, ¿no? Dice, el tal se ha entregado a Satanás, dice. Y dice, hermano, pero yo no entiendo eso. ¿Cómo es eso? Que el mismo apóstol Pablo en la iglesia lo entregan al diablo. Pero mire cuál es el propósito. Y ya hemos estudiado ese pasaje, pero mire lo que dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entregué a Satanás. ¿Para qué? No para hacerles daño, sino ¿para qué? ¿Para qué? Para que aprendan. Pero muchas veces, hermano, hay iglesias donde la gente hace lo que le da la gana y los dejan. Entonces, ¿cuándo aprenden? Viene el diablo y los hostiga y hace lo que hizo en la vida de Saúl. No solamente lo hostigaba por un ratito, sino que se le metió completamente. Miren lo que dice aquí, para que aprendan. Muchas veces Dios permite, hermano, que nos tropecemos. Muchas veces Dios permite que nos sucedan cosas. Pues ¿sabe por qué lo hace? Para ver si aprendemos. ¿Sabe cómo dice en otra palabra? Para que escapemos del lazo del diablo. Mire qué interesante, hermano. Entonces, yo le quiero decir, hay 3 etapas de opresión que el rey Saúl sufre en el proceso de su vida. La primera, aquí toca el arpa David y tiene alivio. Pero miremos la segunda. Miren en el capítulo 18, el versículo 10, primer libro de Samuel siempre. Primer libro de Samuel 18, 10. ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo dice? Ajá. Él, ajá. Y mire qué interesante el versículo 11. Mire, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaría a David a la pared. Pero a David, ¿qué? Hermano, ¿qué diferencia hay entre Saúl en el capítulo 16, cuando se le mete esa angustia, esa obstrucción satánica, y llega David y toca? ¿Qué diferencia hay entre el capítulo 16 y el capítulo 18? ¿Ah? ¿Qué diferencia hay? Una sencilla, en el 16, cuando David toca, Saúl siente, y aquí cuando David toca, se pone más violento. ¿Y sabe por qué? Porque la primera oportunidad ya se le fue. La primera oportunidad ya se le fue. ¿Qué? Son mentiras eso de orar por la gente, que los demande, que mentiras por mí han orado y no se me quita esto. Ay, sí, papá, por eso no se te quita.
El problema es que desaprovechaste la primera oportunidad. Mire, volvamos a leer eso. Mire el versículo 10, como dice. Lo volvemos a leer. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él, ¿qué? Desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano. Como los otros días, si tenía a Saúl, la lanza en su mano. Y aquí hay una cosa bien interesante. Yo me imagino que cerca, mire rey, porque la primera vez yo creo que no tenía lanza, sino que siéntese hermano Saúl, siéntese. Ay, aquel angustiado. Y cuando comenzaba David a tocar, ay, qué rico, seguí tocando, papito, seguí tocando. Pero cuando ya aquí en el capítulo 18, viene y le dicen, Saúl, siéntese. A mí no me van a decir, oren por mí si quieren, pero yo no me voy a sentar. Y mire, pues ponga su lanza ahí. Si ahorita es el culto vamos a hacer. ¿Y qué tiene que tener la lanza? Pues miedo me tienen a mí. ¿Ustedes piensan que yo loco estoy o qué? Porque dice que desvariaba y no soltaba la lanza. Hermano, hay gente que viene a la alabanza. Pues no los mire espiritualmente. Ay, esta no va a recibir nada. Dicen, esta carga lanza. Que se percibe, se percibe tristemente. Y si el pastor no lo percibe y engañaste al pastor, a Dios no lo vas a engañar. Y el diablo lo sabe también. Así como dijo en Éfeso, ¿verdad? Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pues ustedes ni los que ustedes no están en la lista. Les digo. Mire, hermano, la segunda, entonces, hermano, aquí, ni el arpa lo alivia. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿O porque ya la liberación está vencida? No. ¿Sabe por qué es? Porque Dios le dio una oportunidad para aprender y no aprendió. Hermano, no vayas a desperdiciar las oportunidades de Dios. Y mire lo último, hermano. Lo último no del mensaje, lo último de la vida de Saúl. No se alegren. Capítulo 28, versículo 6. Mire lo que dice acá. Mire, 28, 6. Mire, dice. Perdón. Amén, esta es, correcto, 28, 6. ¿Cómo dice? Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Nos quedamos ahí. Miren pues, cuando todavía estaba en la fase 1 de atadura, todavía le aliviaba. Fase 2 de atadura, todavía iba al culto a oír la alabanza. Pero en la fase 3 ya no va al culto. Mire lo que hace, pues. Versículo 6, mire. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. O sea, él decía, Señor, pues sí, ¿qué hago pues con esta guerra? ¿Qué hago con esta guerra, Señor? Y Dios, callado. ¿Por qué Dios ya no hablaba? ¿Usted sabe por qué Dios muchas veces ya no habla? Porque ya habló lo suficiente. Es que mi Diosito es bien lindo, que le es precioso, el sabio, que me va a echar la mano. Si la aprovechas. Si no. Va a haber un día que ya no va a contestar. Vas a marcar el teléfono y solo va a hacer tú. Y no solo tú, sino que un dedo así de tú. Mire pues, mire qué tremendo. Primera fase ya se alivia, todavía se aliviaba. Segunda fase ya no se aliviaba, ya no soltaba esto. Pero todavía estaba en estas dos fases, todavía iba al culto. Pero miren la tercera fase, versículo 7 que dice. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Mire pues, se lo voy a decir así cortito, se le voy a resumir ese versículo. Viene Saúl y dice, no me contesta Dios, entonces voy a buscar al diablo. Siervo, vamos a la iglesia. No quiero. Y mire pues uno dice, ay, voy a ver yo qué hago. Déjeme. Pero hermano, yo he estado delante de la gente y le digo, uno ya no haya que decirle, ¿verdad? Porque uno llegó a ayudarlos y nada así. ¿Y qué? ¿Quiere que ore por usted? Si usted quiere. ¿Y qué quiere que pida? No sé. Ya no quiere.
ya no quiere. Ojalá, siervo, ojalá, sierva, que nosotros tengamos oportunidades de Dios y no las desperdiciemos. Saúl pasó la primera fase y todavía se aliviaba. Y Dios permitía que el diablo le obstruyera